Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta, contamos con el doctor Darío Piccirilli y la ingeniera Analía Politi, que nos hablarán de pericial informática, cuándo y cómo debo pedirlo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar del evento. No sé si está el licenciado Carlos Tomasino ahí escuchando. Estoy. Bien, Carlos, si querés darnos la bienvenida. Muy bien, ¿cómo están, amigos? Muchísimas gracias por estar allí, abogados, algunos informáticos y público en general. Es para mí un gusto, en nombre del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, darles la bienvenida. Esta circunstancia en particular de esta principal asociación que hemos armado con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal implica un esfuerzo que junto con el doctor Aguad hemos hecho para tratar de aunar intereses ideales en estos temas que nos atañen a todos, de la pericia y la forencia informática. Solamente yo tengo que agradecerles su participación, agradecerle al doctor Aguad la gentileza que ha tenido siempre con las presentaciones del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas y desearles que pasen una muy buena jornada, partiendo de la base que los ingenieros que hoy son expositores son una garantía para nosotros de lo que la pericia informática argentina tiene que ser en estos tiempos. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Carlos. No sé si el doctor Aguad, si nos escucha, si quiere decir unas palabras. Sí, los escucho muy bien. Bueno, buenas tardes a todos quienes están presentes en este evento. Yo recuerdo cuando allá por octubre de 2018 firmamos un convenio de cooperación entre el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Recuerdo que decíamos, esto va a poder traer un montón de beneficios para los matriculados de ambas entidades. Y este del día de hoy, 1 de julio de 2020, es indudablemente uno de esos beneficios. Estamos viviendo una situación mundial que hace que la utilización de los medios informáticos se haya multiplicado por miles. Porque quienes antes utilizábamos una computadora, un teléfono celular, una tablet o lo que fuera en materia informática, lo que antes usábamos a lo mejor, no sé, 1 hora, 2 horas al día, ahora la estamos utilizando 4, 6 horas al día, un promedio de más o menos de esa magnitud. Esto es indudable y se ve todos los días. A veces se utilizan para celebrar cumpleaños y otras veces este tipo de plataformas se utilizan para celebrar actos jurídicos que indudablemente imponen responsabilidades a quienes
los realizan. Actos jurídicos que tienen su validez. Actos jurídicos que quien los realiza con el ánimo de darles una virtualidad jurídica en nuestro caso. Tenemos el gravísimo problema de tener el Poder Judicial prácticamente paralizado, salvo para realizar algún que otro acto jurídico. Por supuesto, son mínimos los que se pueden realizar. Y esto obedece, y lo digo con el dolor en mi alma, a que el Poder Judicial no tiene una plataforma informática que aguante el trabajo que tendría que aguantar si los abogados pudiéramos trabajar en forma remota en la totalidad de un expediente. El Lex 100, cuando la Corte lo implementó para que sea la plataforma jurídica, ya era obsoleto. Así que imaginémonos hoy qué es lo que pasaría si los abogados nos pusiéramos a trabajar en forma remota, realizando todos los pasos procesales de un expediente. Literalmente explotaría el Lex 100. Y esto es mi convicción. Entonces, las cosas que se pueden hacer vía informática, yo decía, son actos jurídicos que imponen responsabilidades. Esos actos jurídicos que imponen responsabilidades hechos de manera informática en el día de hoy, el día de mañana pueden traer conflictos que alguna de las partes intervinientes en el acto jurídico pueda plantear. Se celebran contratos, se celebran compraventas, se realizan trabajos, se publican conceptos, todos pasibles de una posible revisión futura. Y esto va a traer como consecuencia que esta reunión de hoy, que es pericia informática, cuándo y cómo debo pedirla, sea importantísima. Porque la prueba pericial informática va a ser tremendamente requerida cuando todo esto haya pasado, porque vamos a volver cada uno a nuestras ocupaciones habituales, fuera de nuestras casas, en los lugares de trabajo habituales. Y entonces allí vamos a tener que muchísimos abogados patrocinar a justiciables que van a querer revisar un montón de cosas. Y nosotros como abogados tenemos que estar preparados para probar que nuestro cliente lo que está reclamando tiene la razón de reclamarlo, o nuestro cliente que está siendo reclamado por alguien tiene derecho a contestar lo que realmente cree que es, y a no responsabilizarse por lo que no tiene que responsabilizarse. ¿Y esto cómo se logra? Con pruebas. Y justamente una de las pruebas que más se va a utilizar cuando todo esto comience nuevamente a funcionar como siempre, va a ser la prueba informática. Entonces, el hecho de estar hoy presentes en un evento como este nos da a los abogados
al público en general que mañana va a ser justiciable, a lo mejor en actividad, sepa a qué atenerse, sepa con qué contar, sepa qué cosas guardar en cuanto a lo informático, qué cosas guardar en una bandeja, qué cosas guardar en un archivo, para utilizarlos eventualmente dentro de un pequeño tiempo. Por eso me encanta que se celebre este evento entre ambas instituciones, Colegio Público de Abogados y Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Me encanta poder decirle al doctor Darío Piccirilli, lo voy a escuchar con atención porque realmente me interesa muchísimo lo que vayan a decir y el tiempo que no pueda estar hoy presente, a lo mejor en toda la reunión, lo voy a cumplir viendo seguramente la grabación de este evento que se está realizando. Muchas gracias por haberme escuchado, un orgullo haber tenido la oportunidad de abrir este evento y le paso la palabra al moderador del lugar, así después escuchamos al doctor Darío Piccirilli y a la ingeniera Analía, que también va a charlar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Aguad. Andrés Burstin, no sé si estás por ahí. Aprovecho para hacer una aclaración. Tengo que excusar a la ingeniera Analía Politi, que por cuestiones laborales no se pudo conectar, pero el doctor Darío Piccirilli tiene todo preparado en su totalidad. Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, un gran placer poder presenciar y participar de este evento entre el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, asociación civil que viene trabajando hace más de 30 años, y en particular las palabras del licenciado Tomasino, presidente, y el doctor Eduardo Aguad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que para nosotros representa un acto muy importante y significativo, tal como lo ha mencionado. De la misma manera que también excelentísimamente bien el espectro y la situación actual por la que estamos pasando, y en particular también la justicia, el poder judicial, me refiero particularmente, y también la situación de todos los informáticos que están involucrados en esta situación, en la que verdaderamente han dado muestras del poder y la capacidad de respuesta para poder afrontar esta crisis a nivel mundial sanitaria, pandemia, COVID-19, pero con un pero muy importante, que representa también una oportunidad para replantearnos una vida diferente, sin lugar a dudas, en todo sentido. Y cuando digo vida diferente, tiene relación directa con que para el informático se han modificado ciertas situaciones, como también para, en particular, los informáticos y abogados trabajando en su conjunto. Me refiero a que la necesidad de presentar las pruebas informáticas es cada vez mayor. Y más aún en esta situación, en la que no solo se utilizan las nuevas tecnologías informáticas para el bien, sino también se utilizan para el mal. Me refiero que aspectos relacionados con cibercrimen y seguridad van a ser aspectos que todos los abogados van a tener que estar al tanto, porque cada vez van a ser mayores y mayor cantidad de causas relacionadas con esta problemática. Por lo tanto, este es el inicio de las actividades por los cuales se potencian las acciones entre los dos colegios, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas también de la capital, para responder a entender que la tecnología está presente en todas las instancias, en mensajes, en videos, en correos electrónicos, en medios de almacenamiento, y hoy en día particularmente ya en las relaciones humanas.
en cada acto de las relaciones humanas en los que estamos presentes. Para ello, entonces, tengo el honor, el placer de presentar al doctor Darío Piccirilli, que nos va a ilustrar en esta oportunidad en responder algunas cuestiones como: ¿debo presentar los puntos de pericia para solicitar una pericia informática? ¿Qué situaciones, qué condiciones, qué dispositivos son factibles de comprobar y cuáles no? ¿Cómo me conviene redactar los puntos de pericia? ¿Cómo preservar la prueba? Son algunos de los interrogantes que buscamos responder en este webinar, también muy particular en estos tiempos, y ya sin aburrirlos, contarles que el Consejo Profesional viene dando cursos relacionados con pericias desde hace mucho tiempo y son más que significativos en distintos niveles. Y el profesor Darío Piccirilli es experto en pericias informáticas, profesor de grado y posgrado, consultor y conferencista en su especialidad, licenciado en sistemas, magíster en ingeniería de software y máster en ingeniería de software. Es director de carreras informáticas de la Universidad de Belgrano, director del Departamento de Informática y Tecnología de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde existe Pergamino y Junín, y director del Departamento de Control Interno y Seguimiento de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de las cátedras de sistemas, análisis de sistemas, pericias informáticas y auditorías informáticas en diversas universidades a nivel de grado y posgrado, asesor informático de la Gerencia de Sistemas de la Auditoría General de la Nación, integra el Tribunal Arbitral del Consejo Profesional de Informática y ha sido presidente de la Asociación de Graduados en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional. Un gran placer, doctor Darío Piccirilli. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco la presentación de Carlos Tomasino, Andrés, en particular del doctor Aguad, que es un placer compartir estas experiencias con ustedes y con todos los que están participando en este evento. Para mí realmente es un honor, a través del Consejo Profesional, intercambiar experiencias y conocimiento con el Colegio Público de Abogados del Capital Federal. Así que yo voy a iniciar la presentación. Yo tengo un PowerPoint preparado. Vamos a ver algunas páginas de internet rápidamente y en función de ello después daremos lugar a algunas consultas y preguntas. Y bueno, voy a tratar de satisfacer las expectativas de todos ustedes, creadas a través del excelente discurso de acá del doctor Aguad, que voy a tratar de compartir experiencias y además los conocimientos. Bueno, Ignacio, ¿te parece que comience con la presentación? Voy a ir con un PowerPoint y me Sí, dicen, perfecto, Darío. me dicen si andamos bien. Perfecto, Darío, ahí estamos viendo la presentación. ¿Se ve la presentación, correcto? Bien. La idea es, en este siguiente slide, es dar un poco la temática que nosotros vamos a abordar, o por lo menos darle un contexto en donde vamos a estar charlando. Algunos puntos que tienen que ver con la problemática actual, algunos tipos de delito. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la diferencia entre forense y pericia informática. Y bueno, un poco lo que el doctor Aguad había adelantado, tratando de tener la óptica desde el abogado, en la colaboración en el equipo que normalmente se tiene que hacer con un perito en informática, por eso un poco la asociación Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, Colegio Público de Abogados. Y agregué un pequeño ítem que tiene que ver con COVID-19, después lo vamos a ver al final, y no es porque sea de moda hablar de COVID-19, sino porque hoy en día, y a mí personalmente, se me ha ido presentando algunas necesidades de seguir adelante en estas condiciones. Nosotros sabemos que en cuanto a la problemática digital, hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno, el tratamiento que tiene vinculación con lo que es la evidencia digital, y otro punto que tiene mucho que ver con la ingeniería social, que cuando nosotros mismos, como usuarios de informática,
no nos damos cuenta y le abrimos la puerta a un delincuente facilitándole alguna información, facilitándole algún dato que él está buscando para después ingresar. Hace poco lo hemos visto a través de algunos delitos que se estuvieron cometiendo con el IEF, últimamente con la información de la ANSES, etcétera, etcétera. El delincuente siempre está atento y con cualquier intento intenta llegar a obtener información y con algunos fines, obviamente, de obtener dinero básicamente y otros más. Ahora, nosotros desde el punto de vista de este tipo de situaciones debemos de contar con dos aspectos importantes. Las herramientas que nosotros vamos a aplicar en una pericia y el uso que vamos a hacer de esas herramientas, o sea, conceptualmente el procedimiento, para que garantice que ese proceso de investigación que desarrollamos llegue a buen puerto. Básicamente, estos son los delitos que estamos acostumbrados a conocer, en propiedad intelectual, en cuanto a infracción de software, principalmente con nosotros, con los peritos, delitos de fraude, falsificación, hacking, en intentar o el atentar contra la confidencialidad e integridad de los datos de las personas. Pero aparecen nuevas temáticas: pedofilia, ciberacoso, lavado, básicamente aplicando el concepto de criptomoneda. Vamos a ver un pequeño paréntesis de eso, el tema contrabando y el uso de Internet con fines terroristas. Como decían en la presentación, hoy en día la informática es un elemento transversal, sirve para un montón de situaciones y sirve como un vehículo para cometer delitos. Aunque lo que vamos a ver en el desarrollo de esta charla, también la informática puede ser objeto del delito, ¿eh? Cuando se roban datos, cuando se rompen páginas de Internet que no permita brindar un servicio permanente. Entonces empezamos a darnos cuenta que la informática, cuando el último punto que yo mencioné con fines terroristas, no deja de ser una problemática tan importante que hasta puede detener el funcionamiento de un país, de una nación. Yo traje aquí un pequeño ejemplo que en su salida de gobierno el presidente Obama en su momento destinó en principio 34 millones de dólares para reforzar la red de energía, la infraestructura de energía en Estados Unidos. ¿Por qué? El poder que hoy un ciberdelincuente, un delincuente tiene de intervenir en una computadora que controla los vuelos aéreos, que controla el llenado de un dique, que controla el transporte de gas, es un poder muy importante, tan importante que puede hasta detener un país. Nosotros hemos tenido hace poco una experiencia no muy agradable, donde hubo un corte de luz que paró nuestro país, nunca había pasado eso. ¿Ustedes se imaginan qué podría pasar si alguien interviene en una computadora, una red de computadoras y deja fuera de combate la red de energía de un país? Por eso le tenemos que tener más miedo a esto y no a los misiles, porque con un par de clics nosotros estamos deteniendo un país o estamos manejando un ataque terrorista. Por eso hoy en día hasta inclusive se está hablando de que están pensándose en que este tipo de delito, donde uno necesita encontrar al culpable, básicamente, porque tiene un impacto social sumamente importante y tiene una cierta similitud con delitos de lesa humanidad. Fíjense ustedes hasta dónde la informática está tallando en este tipo de problemática. Esta problemática, de alguna manera, sobre la base de lo que nosotros sabemos, el ataque puede ser vía PC o vía mobile o vía teléfonos celulares. En cuanto a los teléfonos celulares, calculo que se ve el mouse, la flechita. Tenemos las distintas posibilidades de poder hacer un ataque. Ataques combinados, con tema de phishing, con spyware. Vamos a hablar en forma genérica de lo que es el concepto de un malware, que es un software, un código malicioso que intenta dañar u obtener información con fines delictivos. Generalmente esos fines delictivos, la mayoría, es para obtener dinero de cuentas bancarias o generar transacciones fraudulentas. Tenemos que prepararnos, y a veces una sugerencia sumamente importante es analizar qué hacemos nosotros, cómo trabajamos nosotros con nuestras claves.
Algunos estudios dicen que muchos usuarios utilizan el mismo, acá hablamos de casi un 55%, o el mismo set de credenciales, el User ID y la password. La mayoría a veces son claves débiles, y una de las preguntas que nos hacemos, ¿cuántos de nosotros tenemos Facebook, usamos webmail? Me refiero a Yahoo, a Gmail, Instagram, y estas redes sociales, y tenemos a lo mejor la misma clave en todos lados. Eso puede traernos problemas porque algunas de estas redes sociales tienen menor seguridad que otras, son más débiles en cuanto a seguridad. Entonces, si averiguan la password de una red, quizás me pueden entrar a las otras, y ahí aparece la surprise de decir cómo me averiguaron esto, cómo yo no me di cuenta cómo pasó tal situación. Por eso hoy en día se está tratando de este set de credenciales que está resultando obsoleto. Me refiero a User ID o el usuario y la password. En tres aspectos importantes: lo que sé, lo que soy y lo que tengo. Lo que soy es el User ID y el usuario. Lo que sé es la password. Eso es algo que siempre decimos, no hay que confiar. Y lo que tengo es una conjugación con las otras dos credenciales, que puede ser lo que tengo, un token, una tarjeta de coordenadas, una serie de situaciones que permiten combinar esa validación para que nadie haga lo que no debe hacer. Vamos a hablar 2 minutos sobre cibercrimen. Lamentablemente esto está evolucionando a tal punto que resulta considerarse un servicio en muchas situaciones, y los hackers o los delincuentes generan infraestructuras importantes dedicadas a la delincuencia para hacer ataques. A veces las venden y a veces la alquilan el servicio de hackeo. En algunos slides más adelante yo les voy a comentar algo vinculado con lo que es el ransomware, y que eso depende también de este tipo de situaciones, de infraestructuras que se dedican a eso, a hacer software y venderlo, a hacer software y rentarlo, o la infraestructura completa con el hardware incluido. Hay estudios donde dicen que, bueno, la delincuencia principalmente en países del este, en Rusia, en América Latina, está creciendo mucho en lo que es Brasil, México y Colombia. Por suerte, dentro de esos estudios todavía Argentina no figura, pero bueno, igual tenemos que ser debidamente cuidadosos con esto. ¿Por qué cuidadosos? Nosotros sabemos que hay algunos estudios que dicen, ¿cuánta plata deja la piratería? Estamos hablando de piratería de software, el tema propiedad intelectual, de 1 billón a 16 billones. Esta es la fuente de McAfee. Bueno, el siguiente sería el tráfico de drogas, 600 billones de dólares, estos son dólares. La fuente es la UNODC, que es una oficina de Naciones Unidas que se dedica a la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. Pero vamos a ver de lo que estamos hablando, las ciberactividades. Ese tiene una tentación bastante mayor. Fíjense en ustedes que arranca del 50% del tráfico de drogas y llega a bastante más del doble de lo que deja el tráfico de drogas. Es decir, con esto lo único que intento hacer es ubicarnos en contexto y no hacer, obviamente, por supuesto, apología de nada. Pero esto de alguna manera, sin duda, intenta alentar inescrupulosamente situaciones como gente que se dedica con el malware, recuerden que es el código malicioso, hackear sistemas operativos, básicamente el tema de tarjetas de crédito. Y la base de tarjetas de crédito se venden entre 15 a 30 mil dólares o más, depende si estamos en una black y si es internacional. Básicamente las que se hackean son aquellas que tienen alcance internacional para cometer el delito en otro país y que no pueda ser seguido fácilmente acá. Por lo tanto, estamos hablando de más cerca de los 30 mil dólares que se venda una base de datos con tarjeta de crédito. Y también se generan infraestructuras, como estamos marcando acá, para vulnerar, con sistemas específicos, tipo robot, con un código específico, que permanentemente busca vulnerabilidades en las distintas instalaciones, no solo de las empresas, sino en las hogareñas, para entrar y robar datos. Empieza a aparecer entonces un contexto que tiene que ver con las monedas digitales,
Esto lo que intenta hacer acá simplemente es un enunciamiento, es enunciar de alguna manera el tema de famoso hash, que ahora vamos a ver que lo aplican en la criptomoneda que es el Bitcoin, en donde hay bloques de información que están todos dispersados, pero guardan una lógica. Esto ya, si bien es técnico, no voy a profundizar, pero simplemente nos tenemos que quedar con la idea que existe a veces un bloque que reúne distintos bloques y los codifica. Si yo acá tengo lo que se llama un algoritmo hash con un código determinado y digo este es el hash de este bloque, sé que automáticamente hay bloques que están asociados y es como si fuera una escritura entre comillas. Con esto quiero ser cuidadoso, que no debería reemplazar a nadie ni ninguna función, pero esto da fe de que este pedazo de información, por ejemplo, un contrato, tiene a su vez subcontratos asociados. Y si yo hago referencia a esto, sé que indubitablemente tiene referencia a otros subcontratos. A modo de ejemplo, podemos llegar a decir, aplicando en la universidad, por ejemplo, el hash de un legajo de un alumno, donde tengo una parte que tiene que ver con toda su historia académica, y dentro de la historia académica toda la información que tiene que ver con exámenes, concursadas, y otra parte, otro módulo que tiene que ver con toda su historia personal, con su historia de investigación. Simplemente yo nucleo toda esa información con un código, independientemente de que la información esté en un lado o en el otro, este código me hace referencia a esa información completa. ¿Para qué sucede? Aparece entonces el concepto del Bitcoin, que básicamente uno dice Bitcoin lo asocia a delincuencia. Sí, en principio nació así, que los hackers usaban, ahora vamos a ver el tipo de Bitcoin, pero también son apetecibles las cuentas, las billeteras de Bitcoin para que sean atacadas, y acá estamos viendo el ejemplo de hackers que atacaron billeteras de hackers. Más allá de que buscan una económica, también estamos hablando de un desafío profesional. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que permite manejar dinero, es decir, acá no hay ningún banco central, y aparece, se amplía entonces el concepto de criptomoneda, porque no da la trazabilidad de quién está atrás de esa cuenta, por lo menos la de relación física, que es lo que uno busca en una pericia cuando hay un delito. Bueno, hubo este problema. ¿Quién lo cometió? Y no sé, yo puedo llegar a saber que se cometió desde tal IP, desde tal computadora. Después tengo que llegar a la persona que estaba sentada en la computadora, y entonces el problema se define o se reduce, o se amplía, depende de cómo lo veamos, a establecer esa relación, esa vinculación de la persona con el delito. A veces yo puedo probar una situación anómala, tengo que tratar de asociarla a quién la cometió. Estas son todas las criptomonedas. A grandes rasgos, tenemos alrededor de 300 criptomonedas. Fíjense ustedes cómo interesó el negocio del Bitcoin y empezaron a ver otras criptomonedas que se utilizan para transacciones normales hoy en día también en distintos países, uno de ellos Japón, que utiliza todo en Bitcoin. Pero bueno, hay algunas situaciones donde las transacciones que se producen, este es un caso de un pedido de rescate de que se capturó información, y piden en inglés, si ustedes ven acá, yo en el próximo slide lo tengo más específicamente, y habla de que tengo que mandar justamente para que me devuelvan el control de mi computadora $300 en forma de Bitcoin, o sea que tuvimos que salir a comprar Bitcoin, y lo tengo que mandar a esta dirección. Es una dirección, es una billetera electrónica. ¿Qué trazabilidad podemos llegar a tener en esta circunstancia? Esa billetera electrónica, ¿de quién es? ¿A dónde está? ¿A quién le pertenece? Además, yo tengo que salir a comprar Bitcoin, que en realidad va a ser un código medio parecido a este en cuanto a que represente los Bitcoin, y se lo mando a esta cuenta. Algunas averiguaciones que se hicieron en esta investigación es una cuenta que estaba en Turquía. Vayamos no solo a seguir un código así, sino en el país de Turquía. Seguimos investigando y en realidad era un linkeo que se hacía de un delincuente de Argentina que abrió esa cuenta. Esto, digamos, es como si fuera el CBU
cibernético en Turquía, y de ahí estaba operando y capturando información para pedir rescate. Entonces aparece el concepto del ransomware. El ransomware, ransom es pedido de recompensa, ¿sí?, por capturarnos información. Digamos como el secuestro virtual de la información, ya no de una persona, sino que el objeto de la información. Y esos secuestros de información paralizan bases de datos de cualquier tipo, de empresas, hospitales, oficinas médicas, e inclusive, fíjense en ustedes, hasta atacan departamentos de policía. Estos archivos, ¿qué dicen? Bueno, le hemos capturado esos archivos, se los hemos encriptado, y si usted quiere, pague, yo le mando el algoritmo y descifro automáticamente. Claro, esto a veces es tan premeditado que uno dice, bueno, yo no te voy a pagar nada. Si yo tengo mi resguardo de información, mi backup, que me va a permitir, bajo la información de vuelta y sigo trabajando. Esta premeditación se sucede con tal alevosía que permite que se meta en la instalación ese ransomware sin que el usuario se dé cuenta, que duerma un tiempo y después despierte. Y cuando despierta, ya el backup también está infectado. O sea, me quedé sin ningún dato al que yo pueda acceder. Lamentablemente, fíjense en ustedes la incongruencia. Se basa en un esquema o en un tema de confianza en el delincuente. ¿Por qué? Porque me está pidiendo plata, yo se la mando de un modo que es no traceable, y tengo que confiar en que cuando recibo el dinero me habilite para. Entonces se empieza a ver ciertas compañías que les interesa el negocio y ofrecen una especie de seguro para trabajar contra este tipo de situaciones. Yo tengo que confiar en que el delincuente me mande el algoritmo para desencriptar, decodificar esa información. Y si no me la manda, y ahí está el tema de confianza. La experiencia dice que en muchos casos la mandan, en otros no. Puse la plata y no recibí nada, y la estafa se consumó al lado de la extorsión. Bueno, pero como negocio, fíjense, en 2019 ya hay aseguradoras que ofrecen primas, fíjense bien, primas de seguro cibernético. O sea que acá se hizo en 2019 una medición que había aumentado un 13% respecto al 2018. Veamos cuánto aumenta en el 2019. Pero el tema fundamental que estas empresas dicen que tienen un seguro cibernético que permite recuperar datos, que asegura a través de grupos técnicos recuperar esos datos. A mi criterio creo que es 90% difícil, casi imposible. Y también cubre a las compañías por demandas legales que puedan llegar a tener frente a la no prestación de un servicio, porque se supone que si un banco no me está dando cierta información porque le bloquearon la base de datos, es responsabilidad del banco, no mía, y yo le puedo iniciar algún tipo de acción legal. Bueno, son situaciones que las aseguradoras se explotan, pero bueno, estos empleados de estas organizaciones están acostumbrados a tratar con estos delincuentes, por eso hablamos de idiomas nativos y que a veces coordinan los pagos, pero la mayoría de las veces terminan diciendo paguen. Paguen. Esto es una serie de herramientas, en realidad son top secret, pero las menciono simplemente porque permite demostrar que la ciberdelincuencia está de alguna manera cibercontrolada a través de ciberpatrullaje, de situaciones conteniendo información. Y hay algunas herramientas que ya están operativas desde 2010, 2008 y todavía algunas que son testeadas, que esto permite, por ejemplo, al FBI, a la NSI, intromisar computadoras, meterse en computadoras y casi hacer el mismo trabajo que hacen los hackers. Hay un ciberpatrullaje, a ver si podemos avanzar con esto. Bien.
fíjense en ustedes, hay situaciones que hoy en día controlan y monitorean. Este es un mapa de actividades, digamos, cibernéticas en cuanto a través de la ciberdelincuencia. Que no, ¿se ve bien la presentación, Ignacio? Sí, perfecto, Darío. Ok. Acá lo que estamos haciendo es, le damos información, obviamente, en este caso, esta página de internet, que lo que hace es recolectar información de hechos que suceden en el mundo y tratan de mantener un mapa de actividades de los delincuentes. Si ustedes ven acá arriba, se desprende el ataque desde determinado lugar hacia dónde, en este caso de Tailandia, Arabia Saudita. O sea, me está dando una información bastante interesante respecto a lo que está pasando, y esto sirve, ya el patrullaje no se hace a través del patrullero que va en la calle, sino el que maneja la red. Son con herramientas especiales. Tenemos otro, a ver, creo que lo podemos hacer acá. Esta es otra página de internet que muestra también otro tipo de ataques que se están haciendo, digamos, casi en tiempo real, porque en realidad hay un delay entre los ataques, pero lo que hacen a nivel informativo, y acá tenemos quién es el destinatario y el tipo de ataque. Si es alto, si es medio, si es low, o sea, son distintas calificaciones de ataques que nosotros tenemos, que podemos ver y que los expertos en ciberdelincuencia utilizan, aplican para determinadas investigaciones. Bien. Seguimos con... Esto es un poco lo que... Esta es otra página de internet, que en realidad ahora no la tenemos online, pero permite saber, simplemente puse el estampado para que podamos detener y ver un poco de información. Y tenemos los ataques, el origen, la nación, el tipo de ataque, y de alguna manera nos está mostrando la intensidad de los mismos. Bien. Problemática actual, algunos aspectos legales. Para todos estos tipos de situaciones, no todos los países en su código penal tienen que contemplar, porque estamos hablando de delitos transfronteras, estamos hablando de otras jurisdicciones. Afortunadamente Argentina integra la Convención de Budapest, lo que le permite obtener algún tipo de colaboración, porque en realidad poder combatir este tipo de situaciones hoy en día es a través de tratados, convenios. Por eso mencionamos acá Interpol, la UNODC, que es la oficina de Naciones Unidas, policía de las distintas jurisdicciones. Lo que hacen es compartir experiencias, compartir esa información que nosotros acabamos de ver, y de alguna manera sacamos como conclusión que tienen que intensificarse los esfuerzos para cubrir estas necesidades. Tenemos que capacitar a la gente, pero ¿saben qué? También tener recursos de hardware y de software. Ahora vamos a ver un poco el tema de las pericias. Se solicitan distintos perfiles. El Consejo Profesional ha avanzado mucho para tratar de, en concordancia con el Colegio Público, definir perfiles. Ahí nos vamos ahora metiendo en el tema pericias, específicamente. Los perfiles, un perito en informática es un perito que tiene que dominar determinado tipo de situaciones, y a veces es importante que sea asesorado el tribunal, el juez, el fiscal. ¿Qué tipo de conocimiento? Esto no es para sesgar ni discriminar, sino para evaluar que a través de una pericia yo pueda solucionar un problema y no crearme otro problema. Crearme otro problema porque a lo mejor hay perfiles que no están preparados para. Entonces se ha trabajado en diferenciar determinados tipos de perfiles, aunque un perito en realidad debería reunir todos estos que vamos a ver ahora. Propiedad intelectual, licencias de software, borrado intencional, o sea, una pericia sobre alguien que hizo un borrado intencional de accesos no autorizados, sobre duplicación de datos no autorizados, cómo comprobar que se duplicó el dato y que no estaba autorizado y quién lo hizo, en qué momento, desde qué terminal, desde qué IP. Pericias sobre auditorías en área de sistemas, si se han cumplido determinadas normativas,
implementación de proyectos informáticos. Esto es tan importante como a veces, de alguna manera, lo mismo que la contratación de servicios, adquisición de equipamiento informático, ponerle un valor. Vamos a ver más adelante que hay un punto de pericia que dice, y que me ha tocado responder, si un contrato informático, sobre todo con empresas de Estado, ha sido desarrollado y el precio es razonable. ¿Cuál es la razonabilidad de un proyecto? Y es ahí donde el informático, los peritos, tenemos el desafío, primero de tratar de acotar a qué se refiere razonabilidad, para que después no nos impugnen por falta de objetividad, y segundo, para tratar de responder y resolver la problemática de la razonabilidad de un contrato. Entonces, a veces hay que tener claro cómo es un proyecto informático. Hace tiempo, un tema muy mentado acá en Argentina, se habló de la valoración de un contrato, la valorización de un contrato, perdón. La valorización, en un caso daba 132 millones sobre los 250 que el juez quería saber, y en otro caso dio 196 millones sobre los 250. ¿Dónde estaba la diferencia entre una y otra del proyecto informático? El conocimiento de los peritos, que en un caso no evaluaron determinadas situaciones, que sí evaluaron y era correcta en la segunda valorización. Fíjense ustedes la importancia de tener en cuenta el perfil de un perito. Seguimos viendo que esta discriminación de perfiles ayuda mucho a aportar la solución pericial. Pericia sobre aspectos hoy en día está muy en boga. Internet en el trabajo, el teletrabajo, el home office. Esto es muy importante porque esto ha obligado a los informáticos, sobre todo en el tema de seguridad, a tomar ciertos recaudos desde el punto de vista de seguridad, porque una cosa es que yo tenga la seguridad en mi instalación, en mi oficina, en donde yo trabajo, y otra cosa es que tenga que tener además la seguridad en uno de los brazos de mi oficina, que es la casa de cualquier empleado que trabaja, en donde seguro que no tiene el mismo entorno securitizado como el que yo tengo. Y tengo que estar con mucho cuidado y estar preparado, si hubo algún ataque o alguna situación, verificar de dónde vino, cómo vino, derivado de Internet del trabajo. Pero esto también tiene que ver con el tema laboral, si teletrabajo, cómo se aplica, si rindió el empleado, si el horario de entrada es el login, el horario de salida es el logout, es otro tema. Sobre identidad, de actividades delictivas a través de situaciones electrónicas. Y el otro tema es, lo puse separadito también, no es lo mismo uno que esté acostumbrado a ver temas de contratación, de licencia, de propiedad intelectual, a lo que es telefonía celular. Es todo un tema el tratamiento de telefonía celular, y a veces un perito que está preparado para telefonía celular no está preparado para lo otro, y viceversa. Y no podemos dejar de lado el tema de los ciberdelitos, que también tenemos que estar preparados para eso. No tan asociado al tema de telefonía celular, sino al tema de comunicaciones vía Internet. Bien, vamos a hablar rápidamente de informática forense, simplemente para aclarar el término. Acá hay dos definiciones, yo generalmente me quedo con la del FBI, que habla de computación forense, es lo mismo, y habla de etapas, que ahora las voy a profundizar un poquito más. ¿Qué significa eso? La ciencia de adquirir, tomar la información, recuperarla, preservarla. Una vez que la preservé, obtener lo que yo busco, y la última etapa, presentársela al juez para que lo entienda en términos claros y sencillos para poder aplicar el fallo sobre esa información. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que la informática forense implica tres grandes aspectos. Es necesario un experto que lo domine y aplique el juez. Sí, le explique bien al juez de qué hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo, y que el juez entienda que lo que hizo responde a lo que él necesitaba y preguntó, y cómo lo hizo. Pero los peritos tenemos básicamente que tener en cuenta tres aspectos. Cuando hablamos de informática forense es el dominio de la herramienta en las etapas que yo mencioné, ¿no? El dominio de herramientas. Por lo tanto, en una herramienta es importante que el perito tenga experiencia, que haya trabajado con ella, que tenga conocimiento de la potencia de las cosas que puede hacer esa herramienta y de la profundidad, o sea, el dominio que el perito tiene sobre las cosas que esa herramienta puede hacer. Por ejemplo,
hice muchos trabajos con una herramienta de forense, por decir algo, el FTK, que hace copia de forense, perfecto. Pero además sé que con el FTK puedo hacer investigaciones de tal tipo. Por ejemplo, buscar claves determinadas. Pero además sé, y ahí viene el dominio, no solo el conocimiento, que además de que puedo hacer determinada acción, puedo profundizarla pidiéndole, haciéndole clic en determinados lugares para que me busque archivos, que me busque archivos compactados, que me busque en espacios libres, o sea, usufructuar, profundizar la potencia de esa herramienta. Entonces, que la haya usado, que conozca todas las facilidades y que explote la potencia de la herramienta. Eso da credibilidad a una tarea pericial. Conceptos rápidos. Cadena de custodia, básicamente la documentación cronológica. Error que hoy en día en muchos secuestros se comete, no armar cadena de custodia. A veces al perito le llega la evidencia sin cadena de custodia y no sabemos por qué lados pasó, quién las intervino, sobre todo hoy en día que están pidiendo las claves en el momento del allanamiento. Es todo un tema ese, que pidan las claves, que digan, bueno, a ver, póngase acá, deme su huella digital, su reloj, en fin. Aparece la figura del responsable custodio, que está asociada a la cadena de custodia, es la que tiene la evidencia y la evidencia tiene que ir con la cadena de custodia. Copia original, copias adicionales, vamos a hablar de esto ahora más adelante, pero la copia original es de la evidencia, yo tengo que hacer una copia sobre la cual yo voy a trabajar y preservar la original. Pero puedo hacer más de una copia, sí, ahora vamos a ver por qué. Y la estación de trabajo forense, en donde yo trabajo, en donde yo pongo la evidencia, hago las copias, el análisis, ¿en qué hago qué? Y un montón de cosas. Pero antes de usar la herramienta, tengo que validar que esa herramienta hace, tengo que ver que esté disponible con una licencia válida. Y esto es muy importante para un abogado saber, y a veces cuestionan, que la tarea pericial se hizo con una herramienta que es de software libre. ¿Qué significa software libre? Que yo no tengo que pagar licencia. En cuyo caso, este ítem no aplica. Pero si no tengo que pagar licencia, la bajo de internet y la uso. A veces esas herramientas tienen alguna falla. Y a veces sucede que me cuestionan que esta herramienta no cumple con el objetivo porque tiene fallas. Entonces, lo importante es cuando un perito hace una tarea con una herramienta free, no solo adjuntar el resultado de la experiencia, sino la herramienta con la que trabajo. ¿Por qué? Porque esas herramientas varían a través del tiempo de las versiones. Y puede ser que en algún momento esa herramienta sí tuvo una falla, que no la tuvo en el momento que se usó. Entonces a veces sucede que cuestionan, impugnan, porque esa herramienta tiene algún problema, y no, mira, acá está la pericia y además acá está la herramienta con la que yo trabajé. Por eso se le calcula un hash. Ahora vamos a ver qué es un hash, que es un código identificatorio de la información en el estado en que se encontraba en una oportunidad. Digamos que es una foto cibernética, de alguna forma, en donde yo tengo claro el estado de situación de esa data en un momento determinado. Y ese código, ese programa hacía esto y lo hacía bien en ese momento. Si ahora o antes hay una versión que no lo hace tan bien, yo trabajé con tal versión. Y lo demuestro con el hash. Cuando nosotros los peritos nos metemos a trabajar, y esto hay que tener mucho cuidado, tengo que deshabilitar las extracciones automáticas, que no me invalide la prueba, configura de energía, zona horaria. Muy importante verificar que cuando estoy trabajando haciendo una copia de forense, la herramienta tenga la zona horaria actualizada. Si no, tenemos 3 horas más y parece que la tarea se hizo a las 2 de la mañana del día 2 de julio, cuando en realidad se hizo a las 23 horas del día 1 de julio. Pero no teníamos actualizada la zona horaria y eso puede invalidar la pericia. A modo ejemplificativo nada más, esto para que se vea todo lo que hay detrás de una pericia, todo lo que un perito tiene que hacer. Nosotros usamos este modelo que tiene un montón de situaciones, no vamos a profundizar más que de esta manera. Hay 2 puntos que son muy importantes que escaparían un poco al modelo de DRM electrónico, el modelo electrónico. Hay la identificación y la preservación. Estos 2 puntos están en otro color que los que vamos a ver ahora,
Porque estos suceden y deben de ocurrir en el momento del allanamiento, en el momento del contacto con la evidencia, que yo tengo que identificarla. Imagínense ustedes un allanamiento donde tengo que secuestrar 60 computadoras. Y bueno, es fundamental, además de preservarla, franjarla, ponerla en una caja, en una bolsa, un suncho de protección, identificar. Este es el elemento 1 retirado de tal lugar, porque a veces de 60 computadoras al juez le interesa solamente aquellas que han sido secuestradas en el sector contable de la organización. Y que me voy a bajar las 60 computadoras hasta encontrar esa, no. Identifiquemos dónde se secuestró, cómo quedó identificada, además de cómo quedó preservada. De esa manera me llega a mí para hacer la pericia y aparecen estas etapas: recolección de la información, procesamiento, todo esto se hace con herramientas forenses. La revisión de la información y el análisis de lo que yo recolecté, que es lo que le sirve al juez. Acá generalmente en el análisis activa mucho el tema del concepto de palabras claves, la producción del informe y después viene la presentación, que no es menos importante. Yo no le voy a mandar al juez un listado que sale de la herramienta de forencia, así como sale. Se lo tengo que interpretar en forma adecuada, sin vicio, por supuesto, para que él entienda el grado de satisfacción de su inquietud respecto de la tarea que yo he hecho como perito y que se lo estoy presentando en un lenguaje entendible, ya no técnico. ¿Cuál es la finalidad de este slide? Con todo respeto, que no se minimice la actividad del perito. Muchas veces dicen, bueno, pero es una tarea sencilla. Hay que copiar un disco y nada más, y mirarlo. Sí, sacando los dos ítems que están en rojo, los demás son las tareas que un perito tiene que hacer para llegar a la presentación al juez. Y, por ejemplo, una recolección, que sería por ahí la copia de forencia, o el procesamiento, pongámosle así en forma genérica, de una computadora que tiene un disco de 1 terabyte o de 500 gigas, por decir algo, hoy en día es lo más común, puede tardar alrededor de 8 horas, solamente ese proceso. Y después viene todo lo otro, revisión, análisis, producción. Entonces, no es tan sencillo, digamos así, en cuanto a tiempo, ¿no? Bien, estas son todas herramientas, es a modo ilustrativo, que intervienen en lo que es el stock que tenemos nosotros los peritos para distintas situaciones, copia, adquisición de la memoria, como en una pericia muy importante, cuando se llegó, se accedió al departamento del occiso, había una computadora prendida y obviamente lo primero que hay que hacer es ver si yo le puedo sacar información a la memoria, no apagarla porque ya después se perdió cierta información que está en la RAM. Puedo ver el resto del disco, los pendrives, pero lo que está en la memoria ya lo perdí cuando lo apagué. En fin, y telefonía celular tenemos distintos, los más nombrados aquí, que conocemos en Argentina, es el Celebrite y el XR. Sigamos. Vamos a hablar de un pequeño protocolo que yo creé, simplemente estamos hablando de la preparación del incidente, la detección y la preservación de la escena del crimen. ¿Con esto qué quiero decir? Preparación del incidente. Quiero saber si yo voy a secuestrar o voy a acceder a evidencia digital, ¿a cuál de todas? A tal área, perfecto. De tal área, ¿qué computadora o qué computadoras o qué teléfonos o qué pendrive? Y después sí, preservarlo para la parte 2, la pericia. A veces decimos, me interesaría identificar al responsable, porque muchos van a decir, no, esta computadora no era mía. Si eso pasa a ser en forma interesante, a veces se sugiere el secuestro de adicionales como teclados y mouse, porque allí están las huellas digitales. Algunos dicen, no, esta no es mi computadora, pero mira, este teclado está con esta computadora, hace un análisis de la huella digital y coincide con la tuya. Así que alguna vinculación entre esta computadora y vos, porque estaba este teclado y este mouse, hay. Etapa 2. Bueno, vamos a ver un poco la intervención adecuada de los elementos. ¿Eso qué significa? Protegerla, bolsa antiestática, esas veces están los papeles ese con globito, que es para protección de golpes, el franjado, y a veces, en algunos casos, se ha optado por decir, no me llevo a las 60 computadoras, me llevo 60 discos rígidos. Abro la computadora, saco el disco,
lo identifico, lo protejo y me lo llevo. En esos casos se usa mucho el tema de bandas antiestáticas, deberíamos de tener, porque se supone que el cuerpo humano genera una estática que puede a veces inutilizar o modificar o alterar la prueba informática del disco, que es un ente magnético. Entonces, la banda antiestática es como que la descarga estática la frena y no modifica. Fíjense en esto, se usa mucho en Estados Unidos. Acá a veces no tenemos los elementos para secuestrar, la bolsa de papel, la franja, bueno, anda menos a veces, ¿no? Generar la cadena de custodia en el momento que se secuestra y almacenar en forma adecuada los elementos. ¿Dónde los pongo? Para que no se golpeen, para que no haya un campo magnético, para que no les pegue el sol y me lo inutilice la prueba. Bueno, el tema de la cadena de custodia es fundamental. Tenemos que recordar que eso me permite un procedimiento controlado desde la localización hasta quien va a administrar la justicia. ¿Eso qué quiere decir? Del momento del secuestro hasta el perito, y de ahí cuando vuelve al juzgado. La cadena de custodia tiene que seguir completada por el perito. ¿Qué pasa si el perito lo recibe en la cadena de custodia? Y bueno, el perito la tiene que armar por lo menos en ese momento, dejando constancia en las condiciones que recibió los elementos. ¿Y qué elementos recibió? Porque a veces en una pericia nos damos cuenta, yo siempre pido, dame el acta de allanamiento. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta si en la pericia yo tengo todos los elementos que tengo que analizar, ¿me faltan o me sobran? ¿Por qué? Porque si supuestamente secuestraron 10 discos y a mí me llegaron 8, después me van a decir, el perito recibió los 10 y los otros 2, ¿qué pasó? Que me responde sobre 8, ¿los perdió? ¿Los perdió? Entonces, es muy importante la cadena de custodia en todo el proceso, y ahora vamos a ver hasta el final de este protocolo. Esto es simplemente la cadena de custodia, no es más que un simple formulario, donde identificamos los datos, y acá está la historia clínica de los pasos que ha ido dando y por dónde pasó. Es ideal que la cadena de custodia esté preservada. Acá este es un caso donde está la cadena de custodia y atrás hay un CD. Bien. Hacer la copia de forensia, ya estamos tomando el cuerpo de la pericia, análisis de la evidencia, recuperación de la evidencia, reporte de informe pericial, es un repaso de lo que vimos antes, en cuanto al protocolo de DRM. Esto es simplemente para que veamos qué es lo que es una copia de forense. Cuidado, nosotros para hacer una copia de forense tenemos que sacar el disco de la computadora. Esto es lo que sería una estación de forensia básica, en donde duplica el disco de origen a un disco de destino. Este es el disco que estaba en la computadora, se saca, se copia, y después se genera esta copia sobre la cual nosotros los peritos vamos a trabajar. Se preserva el estado original de la evidencia, no se toca. ¿Y qué característica tiene esta estación de forensia? Que tiene lo que se llama bloqueada la escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que toma los datos de acá y no los modifica y graba acá. ¿Por qué? Porque yo no hago una copia normal prendiendo una computadora. Porque si yo prendo la computadora, automáticamente cuando convoca, inicia el sistema operativo. Hay una serie de datos y archivos que me graban el disco este y ya me está modificando la prueba. No solo porque me está generando data que tiene una fecha posterior a la fecha de allanamiento, sino que esa data que está generando a lo mejor pisa alguna información que yo ya tengo borrada, pero es recuperable, pero al generar data nueva la pisa y yo pierdo alguna evidencia que puede ser muy importante. Esta tarea, la que yo le decía, depende de la capacidad del disco, puede tardar 6, 8 horas, 4 horas. Solamente eso, para obtener el disco sobre el cual yo voy a trabajar. Este es otro escenario, un laboratorio de forensia, donde tenemos la computadora secuestrada, abierta, se quitó el disco, esta es la estación de forensia, y se copia este disco externo. ¿Se ve bien el mouse, Ignacio? Se ve perfecto. Perfecto, bien. Otra situación de forensia. Antes dijimos que la estación de forensia era esa cajita negra. Esta ahora es la computadora. Bueno, y tenemos otra situación. Este es un dispositivo, una herramienta de forensia llamada Tableau, que también es considerado como una estación de forensia.
no es la cajita negra que vimos antes, mucha más completa, y hay una gran diferencia. Acá está el disco de origen y está haciendo 2 copias. Esto es muy importante porque muchas veces la parte del juicio pide que me hagan una copia de forencia para mí también, donde yo quiero que mi perito de parte trabaje de la misma manera, en paralelo, en sintonía, con el mismo protocolo que el perito de oficio, pero que tenga la evidencia para él hacer sus propios estudios también, porque cuando encuentra alguna situación importante, él lo que va a hacer es referencia a un área de disco que también va a tener el perito de oficio. Entonces le va a decir, che, mira, yo encontré tal cosa en tal área de disco, dame el código. Él va, el perito de oficio, busca con ese código y corrobora que existe. Esto es porque a veces al perito de oficio se le pasan algunas situaciones, y el perito de parte tiene si no está trabajando en conjunto, la posibilidad de decir, pará, fíjate acá, lo corrobora, y eso tiene que ver en beneficio de la parte que representa. Pero también es cierto que a veces los juzgados dicen, che, vamos a hacer una cosa, mandame una copia a mí, esta copia, hacétela, quédatela vos, y mandame una copia a mí, que yo la tengo en el juzgado de resguardo por si pasa algo. Y muchas veces ha pasado, que se hace la pericia, esta copia por algún motivo se envía al juzgado y en el camino se pierde, entonces se le pide ampliar o rehacer la pericia y el juzgado preservó esta segunda copia. ¿Por qué lo cito? Y porque una cosa es que hagamos 8 horas con 2 copias y otra cosa es que hagamos 8 y 8 son 16. ¿Sí? Bien. Después viene la preservación de la prueba, terminamos la pericia, actualizamos la cadena de custodia, se la mandamos al juez para que decida si devuelve o no la evidencia. A veces la evidencia se la queda hasta el final. Vamos a hablar de la preconstitución de la prueba, rápidamente. ¿Vamos bien en tiempo, Ignacio? Sí, perfecto, Darío. Ok. La preconstitución de la prueba. Esta es una situación previa a establecer un litigio. Principal problema que tenemos a veces con los mails. Se adjuntan como evidencia, que no es digital, sino es documental, un print de un mail. Error, gravísimo error. Por si el juez dice que veamos si tiene signos indubitables de autenticidad, no lo podemos hacer con un papel. Porque yo ese papel lo puedo reproducir, que es un texto, con un editor de texto tal cual igual, y lo adjunto y se acabó. ¿Qué pedimos? Y se pide normalmente un encabezado, o sea, aseguramos la prueba, en donde todo mail que nosotros vemos tiene en forma oculta una serie de datos complementarios que permiten la trazabilidad. La IP de origen, la fecha, la hora, el servidor, las direcciones de envío y de recepción. Pero yo ya lo tengo en el mail que estoy presentando. Sí, pero en el encabezado también está embebido. ¿Sí? Está el cliente de correo, hay que tener cuidado que el mail es el típico Yahoo, Gmail, el tipo de servidor por el cual pasó. Esto es simplemente antivirus spam. A veces los correos dejan el sello de que ha sido verificado con tal correo, perdón, con tal anti-spam o antivirus. No es informativo, pero a veces es signo de temporalidad, porque este mail dice que fue chequeado con el antivirus tal, versión tal, que eso es verdad, pero estaba vigente en aquel momento, ahora no. Por lo tanto, eso me da una idea de temporalidad. Si en aquel momento estaba vigente, bueno, tengo un chinguito de credibilidad que eso fue temporalmente en aquel momento. Y el cuerpo del mensaje. Cuando normalmente se adjunta como email, como prueba, el cuerpo del mensaje. Pero está todo esto otro, encabezado. Un perito sabe dónde buscarlo, sabe cómo documentarlo en forma digital, además del papel. Y el cuerpo del mensaje está embebido dentro. ¿Está repetido? Sí, está repetido dentro de ese encabezado de email. Eso es lo que da credibilidad. Vamos a ver, en muchos casos, bueno, ayuda para preconstituir una prueba, que usted, un escribano presente, que vea que se accede a una carpeta, que se busca, que se hace clic, que aparece tal email, que se imprime. Da fe del procedimiento, no la fe técnica. Y después tenemos que ver que se tienen que imprimir los documentos y además documentar los documentos, o sea, el mensaje y los documentos asociados.
A veces dice, bueno, acá te mando el mail en donde dice que aceptó el presupuesto. Y bueno, pero hay un documento tachado que es el Word, que es el presupuesto. Ah, eso no lo imprimí, eso no lo documenté. No sirve el mail. Tiene que estar documentado cómo hace referencia a un PDF, a un Word, a un Excel, y además ese documento, si no, es incompleta en la documentación. Otras situaciones que hoy en día se está dando mucho, se quiere preconstituir una prueba sobre accesos indebidos, personal que entró a la base de datos, la modificó, quiero dejar constancia, que se llevó datos, que extractó datos y lo mandó por un email a la competencia, que entró y dañó una base de datos, borró situaciones de clientes y desaparecieron la cuenta corriente o modificó la cuenta corriente, o como está pasando en muchas, inclusive más organizaciones de las que nos imaginamos, cierta complicidad con los prestadores. Por ahí es normal que alguna empresa contrate algún producto tipo, nosotros le decimos ERP, que son productos de gestión integral de una empresa, de una compañía. Sueldo, tesorería, contable. Y a veces no, el personal de la organización no está preparado para hacer todo ese manejo y descansamos en el proveedor que nos ayuda a hacer ese manejo. Y ese descanso a veces es negativo, porque a veces esos proveedores delegan en un tercero que ellos a su vez subcontratan para que nos ayude, entre comillas. Y entonces aparecen, y hoy en día yo estoy trabajando en varias pericias con esto, situaciones contables apócrifas, que se generaron facturas que no existían para recuperar el IVA y aprovecharlo, y la empresa dice, yo nunca generé esta factura, ¿dónde fue a parar el IVA? Entonces, esas cosas son importantes, documentarlas cómo ese tercero tuvo acceso. Y la mensajería de WhatsApp se utiliza mucho para documentar conversaciones, amenazas, compromisos. Vamos para las evidencias digitales, punto de pericia sobre correos electrónicos. Supongamos que yo quiero saber el tema de correos electrónicos, ya no aportarlo como prueba, pero quiero obtener información, que el prestador de servicios a mí me diga, che, yo quiero ver estos correos, cuándo han salido, de dónde han salido, quién los emitió, estos anónimos. Entonces decimos tienen que ser precisos, concretos sobre lo que se investiga. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de algo que hoy en día se está por otro lado manejando, pidiendo expresamente. Le digo a Fivertel, le tengo que indicar, el abogado tiene que estar atento para que el juez lo pida bien y que no venga rebotado porque falta un dato o está mal pedido y eso pierda tiempo además. Bueno, le decimos a qué empresa, con qué domicilio lo ayudamos al juez, en qué lugar. No nos tenemos que equivocar si no tenemos un problema nosotros. Tenemos que justificar, teniendo en cuenta la volatilidad de la prueba informática, solicito se requiera de manera urgente, entonces, ¿qué quiero? ¿Y por qué justificar? Pero además de lo que quiero, le tengo que decir exactamente la actividad relacionada con la cuenta de correo, no en forma genérica, con qué cuenta o cuentas de correo yo necesito investigar, conocer, y la ventana de tiempo. De las 0 horas, este es un ejemplo, por supuesto, ¿no? No es taxativo lo que se está pidiendo, pero más o menos es así. ¿De qué hora a qué de día y de a qué hora y qué día? La ventana de tiempo. Muchos dicen, quiero toda la actividad vinculada a la cuenta tal. ¿Y saben qué? Eso es negativo, porque la empresa esta dice, ¿desde cuándo? Y no, la verdad que no le damos nada. Y cuando el juez me intime, le voy a preguntar desde cuándo, porque volumen de información, porque no tengo todo guardado todavía, se pierde tiempo y a veces se pierde la importancia de la prueba. También le tengo que decir qué quiero, la ventana de tiempo y qué quiero. Intento de conexión, desconexión, la IP, tengo que decirle la especificación de la dirección geográfica y también le tengo que decir toda otra mensajería intercambiada. Pues yo le digo, bueno, acá tengo los mails de esta persona, bueno, pero me gustaría saber todo aquello que entró, que salió. Entonces, generalmente, dice, bueno, pero está en ese paquete. Sí, pero a veces pidiéndolo así me lo separa y me permite mejorar la investigación. Este es un caso típico de pedido de información a empresas. Afortunadamente, esta es una empresa, un caso real que está en Argentina. Si nos tocan webmail, como por ejemplo Hotmail, Gmail, ya el pedido tiene que ser a otra jurisdicción y estamos hablando de un exhorto, tiempos, etc.
Pero bueno, acá estamos con ventaja. Para pedir en cuanto a evidencia digital, yo tengo que especificar cuando digo que voy a pedir una pericia informática, a veces el abogado tiene que saber si se debe hacer una copia adicional. El abogado puede pedir, haga una copia adicional, que el juez autorice una copia adicional para la parte mía de un perito que representa, o para tenerla, además, a resguardo por cualquier situación que pueda pasar. A veces hay situaciones complicadas. Debo especificar los vocablos, qué sé yo, cuenta, número tal, cheque, banco, te voy a matar, tos. Hace poco hubo una tarea que tenía que ver con el coronavirus, teníamos que buscar tos, y nos aparecieron un montón de falsos positivos, porque la herramienta forense busca esa estructura de datos que esté en cualquier lugar, las veces que aparezca, aunque sea parte, o sea todo eso, tos. O sea que a mí me aparecieron un montón de falsos positivos que decían vistos, pero como reunía la última parte tos, me lo sacó. Lo miro y no tiene nada que ver, pero bueno, hay que analizarlo. Deseo, si tengo que buscar en carpetas, o sea, a veces es importante que se pida que la información se almacene en distintas carpetas, porque a lo mejor el juez lo que quiere hacer es buscar, por ahora, solamente lo que sean planillas de cálculo, o los PDF. Entonces yo no le voy a mandar una maraña. Entonces el abogado a lo mejor puede decir que se separe en distintas carpetas por este tipo de información para agilizar un poco más la búsqueda direccionada. Especificar si se quiere, no solo como dijimos acá arriba, la copia adicional, si yo quiero además recuperar archivos borrados o buscar en los espacios libres. No voy a andar en lo que son slack space, pero hay áreas de disco que no se han pisado, digamos así, y que pueden contener información parcial. Eso se llama slack space. Entonces yo puedo decir que si hago una copia forense, que se recuperen en la copia forense los archivos borrados y los slack space para después hacer la búsqueda. Eso es importante saber pedirlo. Y la credibilidad de los correos electrónicos. Me dicen que ese es un correo electrónico. Bueno, yo quiero ver, además del contenido del mensaje, el encabezado, como vimos anteriormente. Bien. ¿Qué preguntas típicas se hacen? Lo he visto por lo menos en las pericias. Si los sistemas informáticos pueden ser violados. Son preguntas reales, ¿eh? Cada uno sabrá el valor que tiene hacer esta pregunta así. Arrojo la duda, entonces puede haber sido cualquiera. Se han preguntado varias veces así. Si un sistema es copia de otro, ojo con eso, sobre todo en propiedad intelectual. ¿Por qué digo que soy copia? ¿Cuáles son los síntomas, los símbolos? En fin. Si un mail es auténtico, ya lo hemos visto. Si es posible detectar de qué computadora ha sido enviada una transacción. Esto es muy importante, sobre todo en lo que vimos antes, en la preservación de la prueba, en la preconstitución de la prueba. En donde hay data, en determinados archivos, nosotros los llamamos logs, en donde queda registrado la actividad de una computadora específica. Entonces, yo tengo en esa información la posibilidad de detectar que el día tal, a la hora tal, se corrió tal transacción y salió de tal computadora. Acoté. Después tendré que relacionar que estaba esa persona sentada. Y era fulanito, la probabilidad de que sea fulanito, un indicio más, porque de acuerdo al registro del personal, esa persona estaba presente ese día. O llamativamente, ese día no tenía que estar presente porque estaba de licencia, y alguien ingresó ese día, esa hora, de esa computadora. Esos son aspectos importantes, hay que tenerlo en cuenta. También se pregunta lo que dije yo, el precio del contrato, si es razonable. Si se ha generado y respetado la debida cadena de custodia, típica pregunta, en donde hay que tener muy claro, primero es la cadena de custodia. Ya esta pregunta es importante, no hay cadena de custodia, ya es una debilidad interesante. Y después, si se han calculado los famosos hashes de la evidencia digital. Hoy en día el tema de los hashes es la prueba indubitable de que esta información no ha sido alterada y va más allá de decir, agarré el disco rígido, lo protegí, lo encinté, el sobre no fue abierto. Bueno, yo puedo no hacer eso, preservarlo para que no se golpee y decir, bueno, hago una copia de forense y tengo este hash. Por ejemplo, a mí me ha pasado tener que hacer una quinta instancia de pericia, con la prueba original de la primera pericia.
¿Y cómo sé yo? No había cadena custodia. ¿Cómo sé yo que esa evidencia que yo tengo, sobre la cual me tengo que expedir, es la misma que la primera pericia? Porque se calculó un hash, se documentó, el siguiente también, chequeó ese hash, el siguiente, y yo también calculo el hash y me da exactamente el mismo que el que se calculó al momento de hacer la primera pericia. Entonces, a pesar de que no vino con un sobre franjado, yo sé que ese disco, la información no ha sido alterada. ¿Por qué? Porque yo a todo ese bloque de información le calculo un código. Si ese bloque de información me lo varían en un punto o un espacio que no tiene ningún tipo de valor a los efectos finales, el hash me da distinto. Entonces yo tengo la pauta de que esa prueba fue modificada. ¿Cuánto? No lo sé. Lo que se modificó influye, no lo sé, pero fue modificada. Entonces yo puedo cuestionar la nulidad de esa prueba. Y también hoy en día se está usando mucho el tema de este protocolo, que en la resolución 234 del 2016, ya tiene 4 años, muchos preguntan si se han aplicado las buenas prácticas contempladas en este protocolo. Hay que leer el protocolo y bueno, vemos lo que pasó, el acta de allanamiento, durante el desarrollo de la pericia y la entrega, si se respondió o no. Si vamos a la pericia que está en desarrollo, y ya con esto estoy finalizando, durante la pericia puedo decir que se haga una copia adicional, la forense para la parte o para el tribunal, como habíamos dicho, para la parte, para hacer un trabajo en paralelo, que no porque sea un trabajo en paralelo de la parte que es desacreditado de objetividad o de veracidad del trabajo. Posibilidad de ampliación en la lista, o sea, sobre la base de lo que se investigó, hemos visto que hay tales cosas y yo ahora quiero ampliar la lista de vocablos a estos nuevos que aparecen, que me parece que pueden ser importantes por lo que acabo de ver en la pericia. Posibilidad de ampliar, esto lo puede pedir la parte perfectamente, o extender la pericia y decir, bueno, además de estos archivos, me sacó las imágenes y los PDF, además quiero los archivos de sonido, quiero los archivos de texto, etc. Ampliar. Una vez que finalicé la pericia, y yo puedo solicitar la devolución de los elementos secuestrados. Esto es importante para una parte, el letrado que represente alguna parte. Bien. Es obvio que yo voy a pedir ese elemento. Sí, pero hay incidencia en el momento que yo lo pido. Finalicé las copias de forense. Se supone que ya la evidencia digital original está preservada, no la necesita más, porque va a trabajar sobre la copia de forense. Devolverme la computadora, devolverme el servidor, ese disco que es un disco caro y que no se consigue en el mercado. Otra alternativa, cuando finalicé la pericia, ¿cuál es la diferencia? Yo hice la copia, la pericia sigue en la primera circunstancia. La pericia sigue porque todo eso que les comenté, la recolección, el análisis, la presentación, pero ya lo hago sobre la copia forense, la otra la puedo liberar, sí. ¿Qué pasa si después quiero repetir la pericia? El origen no lo tengo más, ¿sí? Por algún otro motivo. Entonces, por eso algunos piden la devolución inmediatamente de terminada la copia forense, aunque no haya terminado la pericia. Segundo tema, al terminar la pericia, termino la pericia, devuélveme los elementos. Porque a veces el secuestro es un día y después la pericia tarda 3, 6 meses en resolver la situación, pero la copia de forense se hizo el día 1. Y la pericia, a mí me han tocado pericias que me llevaron 2 años. Entonces fíjense ustedes, 2 años reteniendo el elemento y capaz, bueno, ya está, tenés para hacer la pericia, devolvémelo. No al finalizar la pericia. O, en algunos casos, al momento del fallo. Siguió la pericia, siguió otra cosa, hubo un fallo, bueno, devolverme los elementos. En muchos casos, si después de la pericia, se hizo el informe pericial, yo puse aquí, si no se ha contado con peritos de parte, bueno, hay que examinar ese resultado, verificar si se aplicaron las buenas prácticas. Yo, abogado, junto con el perito informático, vemos, che, en ese informe aplicaron las buenas prácticas. ¿Se calcularon los hash? Sí, se calcularon, los pusieron en el acta, por si yo hoy quiero repetir parte de la pericia, de la evidencia, quiero asegurarme que sea la misma, y sí, pero no está en el acta, no sé cuál es el hash.
Dicen que se calculaba el hash, pero no me pusieron el código. Entonces evalúo aplicación de algoritmos hash, herramientas técnicas, y después, bueno, tengo que estar preparado para ver si esas herramientas, cómo se utilizaron, qué operación, y puedo solicitar ampliación, impugnación o repetición de la pericia. Esto es muy importante para, sobre teléfonos celulares, que puedo pedir. Puedo pedir en la mensajería social, WhatsApp, Instagram, Facebook, puedo pedir correos entrantes, salientes, puedo pedir mensajes de texto, no es lo mismo mensaje de texto que la mensajería social, puedo pedir lista de contactos, que a veces es importante, es orientativa, llamadas telefónicas, entrantes y salientes, y las imágenes y videos que están contenidas en ese celular. Y por último, nosotros nos imaginamos el celular como si fuera un disco rígido, pero también tiene una memoria, que a veces hay data importante en esa memoria. Entonces, cuando hacemos un pedido, es bueno pedir todo esto y no nos vamos a equivocar, no nos va a quedar nada fuera. A lo sumo nos van a decir, de esto no había nada, bueno, pero lo miramos y no se me escapó nada, porque hay cosas que si no se piden de entrada, difícil después. Y finalmente, previas a una pericia informática. A veces yo puedo decir que necesito extraer evidencia para generar un litigio, aplico también los conceptos y los protocolos y las herramientas forenses. O sea, la copia de forencia con el algoritmo hash. Encontré una actividad ilícita de un empleado infiel y quiero documentarla. Bueno, agarramos la computadora, hacemos una herramienta de forencia, la copia de forencia con hash, como está acá, puesta con los hash. Cuando yo pongo acá con los hash, es posible en forma individual, es porque yo a veces puedo calcular ese hash, digamos así, para un archivo o para todo el disco. Sí es posible para cada archivo. Más trabajo, pero más seguro. A veces no hay un escribano, pero sí una autoridad pública. Me ha pasado en algún momento que había un director nacional, es considerado como autoridad pública, intervenida, fe de esto, se hizo esto, y si es posible hacerlo, la copia con el interesado presente. Interesado presente significa delante tuyo, vos que sospechamos que tenemos este problema, sentate acá, ves que hicimos esto, hacemos la copia, ves que lo volvemos a poner, está el interesado presente. Entonces, esto es muy importante, es un detalle muy tonto, conviene hacerlo si se puede lograr. Preservar la evidencia como si fuera un secuestro, generar cadena de custodia, elaborar los puntos de pericia y plantear la evidencia. Acá es muy importante los puntos de pericia que vayan sobre la base de todo esto. Si se ha hecho una copia con herramienta forense, etcétera, etcétera. Bien, y para cerrar, COVID-19. Estamos en la circunstancia donde aparece la necesidad de a lo mejor hacer una pericia a distancia. Es posible realizarla y depende de qué sea el escenario, cuál sea el escenario. A veces sucede que yo puedo tener evidencia digital o no. Como digo acá, si la pericia es sobre material en la documental, y bueno, yo me interesa tener una copia digitalizada que me la envíe y analizo. Si me dicen si un correo electrónico es verosímil, ¿y qué me dan? Esto, un papel, no puedo. Si me dan un digital donde está el encabezado, sí puedo. Me lo pueden mandar, hoy en día se está operando en forma electrónica. Y coincido con el doctor Aguad de las falencias que tenemos, no solo a nivel, por ahí, herramental, conocimiento, sino también hay un tema fundamental que nos está ayudando a resolver muchos de los problemas. ¿Saben qué? La voluntad de avanzar sobre determinadas situaciones. Entonces hoy en día tenemos que ver en qué fuero. Si es el fuero penal, y por ahí estamos al lado de que hay peritos de parte, es lo que yo estoy poniendo acá, que hay peritos de parte. Si no hay peritos de parte o consultores, tal vez yo pueda avanzar si lo que tengo para hacer la pericia es una documental. Tal vez yo pueda avanzar si lo que tengo es un disco rígido en cuya acta está el hash, entonces yo lo recibo, calculo y aplico la herramienta de forencia. Lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Ah, pero hay perito de parte. Bueno, si hay perito de parte, hay situaciones en las cuales ese perito de parte puede intervenir presencialmente y otras veces en forma remota, controlando, por ejemplo, el lanzamiento de un proceso que va a durar 8 horas, miro la configuración, estamos hablando por un WhatsApp, por un Zoom, por lo que sea, miro cómo está configurada, se lanza la copia o la tarea,
y después controlo el momento en el que duró, porque cuando yo lanzo la copia dice esto va a durar 8 horas. Entonces, más o menos dentro de 8 horas tiene que terminar. Si la tarea terminó, supongamos ahora son las 5 de la tarde, digamos, tiene que terminar dentro de 8 horas y terminó a las 12 del mediodía de mañana, algo raro pasó. Entonces es un indicio de que algo raro pasó, lo puedo controlar a distancia. También si me dan el hash, yo puedo después calcular por las mías el hash de eso, y me doy cuenta que estoy hablando de la misma evidencia. Conclusión, yo puedo llegar a hacer la pericia a distancia, y en realidad en determinados momentos sí puedo avanzar. No en toda la totalidad, pero puedo avanzar. A lo mejor el primer paso es presencial, con determinadas pautas, y después se puede seguir avanzando. No obsta que no se pueda avanzar. Y bueno, puedo monitorear la copia forense, análisis de celulares, eso también lo puedo monitorear, porque puedo ver que se está pidiendo determinado cable, determinada conexión, lo veo por pantalla, veo que se mete, veo cuánto marca el progreso y lo puedo controlar. Puedo controlar qué herramientas de forencia, qué versión me muestra en la pantalla. Y bueno, a lo mejor no lo puedo controlar, pero definimos un protocolo con el perito oficio, él hace, y yo hago lo mismo con un paralelo, con una copia, ¿no? Y después finalmente el informe técnico, que a lo mejor eso sí, hay que, un minuto, se puede leer, compartir el borrador, con la responsabilidad del perito de parte de no divulgarlo hasta que llegue a mano del juez, y ver la firma, eso sí, presencial. Bien, dos temas de futuro, tenemos que ir pensando en un desafío que como abogado a lo mejor va a existir, que es la ejecución de contratos autónomos. Esto está basado en esto que yo recurrentemente hablé del hash, cuando mostré ese diagrama de bloques previo a la criptomoneda, y las leyes del ciberespacio, en donde en definitiva esto sale de Lawrence Dexy, que dice que el ciberespacio, ¿cómo lo manejamos? Porque ahí no hay leyes en realidad, ¿no? De quién es el ciberespacio, quién es el dueño del ciberespacio, cómo aplicar las leyes. Entonces aparece la sumatoria de esfuerzos entre distintos países y jurisdicciones. Para cerrar, fíjense ustedes, yo extraje dos comentarios. Hay un comentario que dice que en el 2031 los abogados serán componentes habituales en los equipos de desarrollo de sistemas. ¿Por qué no aclara de desarrollo de sistemas? Porque el que lo dice es Grady Bush, y Grady Bush es un informático que creó un paradigma importante para los informáticos en cuanto al desarrollo de sistemas. Entonces, para él, equipo de desarrollo de software, de sistemas. Lo dice un informático, por eso lo extrae. Dice que los abogados van a tener que hacer forzosamente equipo con los informáticos. No sé si vamos a poder. Este es un muy buen approachment, CPCI y Colegio de Abogados. Y después, lo que siempre dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, a la imaginación no. Esto es por los delincuentes, ¿no? La imaginación de los delincuentes es importante. Bien, yo cierro acá con este siguiente comentario. Hay un certificado que se puede solicitar de los que asistieron acá a esta dirección de esta URL, esta dirección de internet. Y quedo abierto a si hay preguntas, algún comentario que quieran hacer, Ignacio, Andrés. Sí, Darío, excelente. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, Darío, perfecto, muy claro todo. Yo fui tomando nota de algunas preguntas, varias vos las fuiste respondiendo en lo sucesivo, pero te paso algunas. Hay una consulta que es si se puede pedir en la prueba pericial, la prueba pericial de un mensaje de WhatsApp que fue borrado. La respuesta es sí. Por ello es muy importante pedir rápidamente la pericia y evitar todo tipo, en la medida de lo posible, de actividades del celular, porque las herramientas de forense pueden obtener mensajes de WhatsApp borrados. Y tenemos dos instancias. La primera, que ese mensaje de WhatsApp borrado, por ahí se recupera tal cual está, o por ahí se recupera que hay un mensaje WhatsApp de determinadas características, pero no el contenido, porque ya fue pisada la información. Y siempre lo que hay que evitar cuando yo quiero obtener información es detener ahí y no tener actividad con ese celular
Porque por más que diga, y yo tengo acá y lo borré, pero lo puedo recuperar, sí, pero si yo seguí trabajando, mandando mensajes, y eso va a traer problemas para recuperar lo que fue borrado. A veces se recupera en su integridad, otras veces no tanto, y lo único que queda es un indicio que ese día, esa hora, de ese lugar, existe un mensaje de WhatsApp. Perfecto, creo que quedó contestado. Después tengo otra consulta. Si un email fue enviado desde un teléfono celular, ¿la dirección IP direccionará a ese celular individualizándolo? Perdón, ¿cómo es la pregunta? A ver, yo interpreto que la consulta es si un email es enviado desde un teléfono celular, si yo puedo identificar a ese teléfono celular de manera individual. Generalmente identificamos el modelo, primero que fue de un celular, segundo el modelo, la marca y el modelo. Hasta ahí, hasta lo que yo conozco, no puedo identificar el email para identificar un programa fehaciente y unívoca ese celular. Pero ya tengo un indicio muy importante. Fue un celular, ese mail, y además fue de un celular de determinadas características. Bien, perfecto. Y acá tengo otra que dice, para preservar el header oculto con sus metadatos, cuando vos mencionabas respecto a la prueba de correos electrónicos, ¿es factible que el sujeto, que luego no tendrá acceso al sistema informático, haga un reenvío a otra casilla de correo? ¿Se preserva de tal modo el encabezado oculto de la comunicación a peritar? O sea, la pregunta es si al reenviar un correo yo puedo presentar el reenvío como prueba. Importantísima pregunta. Los emails que yo quiero documentar como prueba nunca tienen que ser reenviados. ¿Por qué? Si yo lo reenvío, voy a preservar el cuerpo del mensaje, pero no así el encabezado al cual me referí, donde está la trazabilidad del día, la hora, el servidor, porque queda en ese encabezado los datos del último envío, que fue el reenvío, y se pisa la originalidad. Entonces, ese mail normalmente se descarta para un análisis de indubitabilidad. No sé si respondí la pregunta para quien lo preguntó. Sí, para mí se entendió. Tengo acá otra pregunta que es, en el caso de contenido en la nube, si tenés a mano la información de qué tipo de herramientas se están utilizando para realizar una pericia. A ver, herramientas, el tema es, ubiquémonos en el escenario, en la nube. Yo voy a un allanamiento y caigo y me dice, no, mire, esto está en la nube. La única herramienta es la misma que estamos utilizando para copiar información. El tema viene después, el análisis. Pero el tema es lo jurisdiccional. Yo estoy accediendo a información que está en un servidor que está en Atlanta, por ejemplo. O peor, como alguna compañía tiene el servidor en el fondo del mar, a 30 kilómetros de la costa. Yo estoy accediendo a información que está en un servidor en el fondo del mar. ¿Cuál es la jurisdicción esa para decir yo puedo acceder y no tengo un vicio de nulidad por haber accedido sin autorización, sin un exhorto a ese otro servidor? Ese es un principal problema que yo charlo todos los días con los abogados, tenemos muchas diferencias acá seguro, con el doctor Aguad y todos los letrados que están participando, va a haber mucha disparidad de opiniones, importantísima disparidad de opiniones, es un tema a resolver. Si ustedes me dicen a mí, si yo caigo como perito, ¿qué hago? Yo hago dos cosas. Una, puedo decir, a ver, ingresemos, ok, habría que discutir si tiene valor probatorio que yo haya tenido el vínculo, la posibilidad de ingresar a ese lugar, cosa que de alguna manera es como que yo estoy trabajando con esa información, es prueba de que yo estoy usando, activando esa información. Habría que discutirlo. Y lo otro que me ha pasado en otras circunstancias, bueno, vamos a hacer una cosa, pero esto tiene que ver con el escenario, la voluntad. Esa información, por favor, copiala al disco rígido de tu computadora y de ahí me la levantás a un pendrive, a un CD u otro disco. Conceptualmente yo la extraje de un
equipo local en Argentina, en la jurisdicción donde se está haciendo el allanamiento. Pero esto es un tema para debatir ampliamente, y seguro que hay una pluralidad terrible de opiniones. Bien, Darío, acá tengo unas últimas preguntas. Si hay algún protocolo o documento, como el que mencionó sobre buenas prácticas para recoleccionar pruebas, pero referido a prácticas preventivas para la protección de información, es decir, para evitar los delitos. No, acá ya por ahí tenemos que hablar de un tema vinculado con seguridad. El tema de seguridad es ponerle, rodear de un anillo a que no me intrusen. Ahora, cuando me intrusaron, violaron la seguridad. Es un tema que normalmente se confunde, la parte pericial informática con seguridad. Ahora, si violaron la seguridad, yo lo que tengo que hacer es, además de detectarlo, documentarlo. ¿Y cómo lo documentamos? Hay determinados archivos que yo mencioné, por ejemplo, que tengo que generarlo, grabarlo, calcularle un hash y demostrar, identificar, estructurar cuáles son dentro de esa maraña de datos los datos llamativos. ¿Por qué? ¿Qué significan? Porque yo después seguramente lo voy a presentar como prueba. De hecho, me ha pasado en algunas pericias donde la auditoría lo que ha hecho es identificar esa anomalía a través de lo que se llama el log de eventos de Windows y lo adjuntó como prueba. Y el juez lo tomó como prueba y pidió que determinados campos que estaban en ese log, qué significaban y lo correlacionaran con el ilícito generado. Pero se documentó esa prueba, se hasheó, se calculó el hash, se preservó, se generó como si fuera una cadena de custodia y se aportó con un moñito, de forma tal que es indubitable que esa prueba se generó en ese momento y no se creó al efecto con posterioridad. Perfecto. Tengo acá otra, Darío. A ver, ¿cómo podría presentar como abogado esa prueba con los servidores en Suecia, Dinamarca? Bueno, es lo que decía. Primero que muchas veces yo no sé dónde están los servidores. El ejemplo que yo di del mar o de Atlanta, son ejemplos reales en Finlandia, son ejemplos reales, pero ¿cómo puedo presentar la prueba? Y si yo tengo que preconstituir la prueba, porque en el caso que yo di como ejemplo es un allanamiento, si yo tengo que preconstituir, y bueno, bajo la documentación, me la copio en mi disco y la documento de forma tal con este protocolo que estamos hablando, identificando de qué se trata esa información, hasheándola y dando, digamos, los datos interpretativos para que se pueda entender qué esa información realmente aporta. No es necesario decir que lo tengo en la nube, sino que es información que yo manejo en el día a día, que bien yo de la nube me la bajo con mis actividades y yo de ahí las analizo, las evidencio y no le veo imposibilidad. El problema es cuando sale de la jurisdicción y lo dejamos marcadito. ¿Por qué? Y porque a veces sucede que, sí, está bien, ¿qué le tengo que pedir a Facebook? Bien, un exhorto a Facebook, a Estados Unidos. Y Facebook te dice, mire, ¿sabe qué pasa? Que esta documentación que usted me pide está almacenada en el servidor que nosotros tenemos en Finlandia. Yo de mil amores le daría esa información, pero está sujeto a las leyes de Finlandia porque el servidor está allá. Y Finlandia, ¿qué me dice? Ni loco le doy esa información. No tengo ningún convenio con usted, nos puede ayudar la Convención de Budapest, pero no le voy a facilitar la información. Esto ha pasado en algún caso de dominio público, hace tiempo, donde hubo una necesidad de contar con información de Facebook y se manda un exhorto. Ese exhorto duró 6 meses. Y cuando viene, dice, ¿sabe qué? No le puedo dar información porque la cuenta está cerrada. Y si se la pudiera dar, tenemos que pedirle al dueño de la cuenta que hizo esa información. Y entonces ya está, no tiene sentido. Varía mucho, ese servidor depende de donde esté. Por eso siempre es importante, esto quiero ser cuidadoso con lo que voy a comentar, pero eso siempre es importante estar asesorado en el momento en que se va a accionar, tratar de hacer las cosas lo mejor posible para crear la indubitabilidad de la prueba y del proceso que generó la prueba. Hace poco me pasó, me consultaban esta mañana,
una situación de un allanamiento. Digo, bueno, pero ¿tenemos el acta de allanamiento? No, no tenemos el acta de allanamiento. No podemos no tener el acta de allanamiento. Pero en ese lugar verificamos y no se me ocurrió. Y quizás hubiera sido bueno que hubiera interactuado con algún profesional de informática que le dijera, cuidado acá, ten en cuenta esto, pensá en lo otro, calcula el cache, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ayuda para evitar estas dudas que siempre afloran y no se saben cómo resolver. Y situaciones que no se resolvieron de entrada, difícilmente se puedan resolver después. Darío, vamos con las últimas 3. ¿Cómo trabajar en una causa laboral que se solicita la autenticidad de un mensaje de WhatsApp en un celular que no se puede secuestrar, sino que se está usando? Bien. En estos casos, me han pasado muchos casos que me dicen, che, quiero documentar esta conversación de WhatsApp para aportarla como prueba. Esto aplica al protocolo previo que yo hablé de la preconstitución de una prueba. Nos sentamos, es decir, primer consejo, trata de no usar más ese celular hasta que preconstituyamos la prueba. Si yo preconstituyo prueba, esto puede terminar o no en una pericia informática. Ahí sí habrá que aportar el celular con el riesgo de que mucha información de la que yo recupero se haya borrado. Pero generalmente cuando hablamos de comunicaciones de WhatsApp son las que están vigentes, no las que están borradas. Las borradas las puedo recuperar con una herramienta de forense. Ahora, las que están vigentes, me siento con un escribano, le muestro, miro, accedo acá, la ve la pantallita, hay varias formas, capturo pantalla, la vuelco en un documento, el escribano la vuelca en su protocolo y yo hago mi informe técnico, porque no es pericial, en donde documento que esa conversación existió. La grabé, la muestro en un digital y la muestro en la pantalla, y el escribano además la tiene incorporada en su protocolo. Esto más o menos lo que hablamos al principio de preconstituir una prueba. Y le calculo el cache, y la grabo en un CD no regrabable, medio óptico, que seguro que no va a ser modificado, y además le doy una copia al escribano, depositario de la fe pública, que cuando el juez dice, bueno, vamos a hacerla, me ha pasado, sobre todo en los fueros laborales, en capital no hay perito ni consultor. Entonces el juez dijo, bueno, acá hay una prueba documentada. Ok. La documentó, llama a un perito, le dice, a ver, verifique esto. Pero además, escribano, deme ese CD que usted dice que intervino en ese momento, a ver si cierra con la prueba que yo tengo. Entonces hay que disparar un protocolo que es un trabajo en equipo. Perfecto, Darío. Últimas 2. Si tenés a mano algún nombre, ¿qué software forense de uso libre existe para extraer redes sociales, emails, tanto de entrada, salida, que se encuentran alojados dentro de la unidad de almacenamiento de un ordenador? Para el tema de este tipo de comunicaciones, software libre, no, los que yo conozco no son muy efectivos, por eso normalmente terminamos usando software propietario como el UFED o el XRI o el OS Forensic. Yo normalmente no voy a mentir, no conozco un software libre que sea efectivo en esto, justamente porque sabemos que no son efectivos y por eso no lo usamos. Y esa es la gran limitación, a la que yo me refería cuando hablé de telefonía celular, porque generalmente hay que usar herramientas que son licenciadas y tienen un costo y no todos tenemos disponibilidad efectiva para tener ese tipo de herramientas, ¿no? Perfecto. Y la última, si usted cree que en algún momento cada juzgado debería tener su propia nube para que las partes ofrezcan la prueba que se encuentra en medios informáticos. Sí, ahí ya, sí, esto es útil. Es más, yo estoy atrás de un paradigma nuevo, digamos así, en donde la prueba pericial la produce a lo mejor un perito, la guarda en un servidor, la nube, entre comillas, y el juzgado entra a ese servidor y mira el resultado de la pericia y pide nuevas cosas o se queda con lo que le interesa. Eso tiene dos ventajas. El tiempo, eso se llama generación de casos portables, a grandes rasgos. El tiempo y la eficiencia, porque a lo mejor el juez dice, de todo esto, a mí me interesa esta parte, me la subo, me la quedo, la subió el juez.
Y lo otro, téngalo, perito, pero por ahora no lo necesito. Y tiene la asistencia del perito que lo guía, aunque son herramientas que están apareciendo, que son bastante intuitivas, pero tiene la asistencia del perito que le permite decir, mire, fíjese acá, fíjese allá, hay herramientas que dice, a ver, extraiga todas aquellas imágenes que tienen símil piel humana. Por ejemplo, los casos de pedofilia, de pornografía infantil. Todas las imágenes que reúnen esos requisitos las extrae, las separa y la mira. Y el juez dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Porque el juez es el único que está, juez, el secretario capacitado para analizar la información que está ahí. A nosotros cuando nos dicen, separe todos los correos electrónicos, no podemos andar mirando este correo sí, este correo no, separamos todo y el juez. Entonces le mandamos todo un bloque de información y el juez dice, venga, perito, ¿cómo se come esto? Todo esto, ayúdeme para... Entonces, esta situación permitiría eso. Ahora, la nube a la cual se refiere la pregunta, en realidad no es una nube como conceptualmente estamos hablando nosotros, sino que sería una nube local que sería un servidor del Poder Judicial. Claro. Ahí ya tengo la total asegurada la jurisdicción y además controlada por el juzgado, ¿no? Bueno, perfecto, Darío. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Les voy Quiero a hacer dejar una pequeña aclaración. Sí, Darío. Cortita. Yo sé, he visto también recién ahora algunos chats que a lo mejor hay algunos temas de interés, como el tema de forense, y algunas cositas más de cómo manejar ciertas situaciones periciales. Por razones de tiempo no pude hablar, pero después sé que hacemos un curso en donde este tipo de cosas se amplía. Es un curso en donde prácticamente es para expertos informáticos. O sea, un abogado a lo mejor se va a aburrir porque un abogado no hace pericias. Pero es bueno a lo mejor para que se ubique en todo lo que hay detrás de una pericia, para él posicionarse, además de todo esto que hemos hablado, qué pedir, cómo pedir, dónde cuestionar, dónde pensar que faltan cosas. Esa es la parte que a lo mejor se puede dilucidar en ese curso, que bueno, no sé después si se da, no se da, creo que ahí sí la ingeniera política va a trabajar más que yo con esto. Bien, Darío, a ver, el doctor Eduardo Aguad sé que está presente todavía, no sé si el administrador de la reunión podrá darle la palabra si quiere hacer un cierre. No sé si se puede habilitar el micrófono. Lo tiene que habilitar el doctor. Bien, ahí está. Ahí está, doctor. Hola, sí, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto, Sí, doctor. perfecto. Sí. Me quedé prácticamente toda la reunión y me pareció realmente interesantísimo lo que dijo el doctor Piccirilli y útil, sobre todo útil, porque yo creo que muchos abogados nos hicimos preguntas cuyas respuestas las encontramos en esta disertación. Así que yo celebro que se haya realizado esto. Sé que hubo mucha gente escuchando, gente que tiene que ver con el derecho, gente que tiene que ver con la informática, gente que no tiene que ver con eso, pero que le interesa y me parece perfecto porque esto lo usamos todos, o la gran mayoría, y nadie está exento de tener alguna vez algún problema. Entonces tenemos que conocer que todo esto de lo que se habló hoy existe. Por lo menos conocerlo. Después estarán los peritos informáticos, los especialistas, las personas que saben realmente de esto para asesorarnos a cada uno de nosotros, porque no podemos saber de todo. Como decía recién el ingeniero, tal vez un curso para los abogados sea un poco aburrido porque los abogados nos dedicamos a otra cosa. Pero saber que existe y saber que hay gente como el ingeniero Piccirilli, por ejemplo, dispuesto a transmitir sus conocimientos es muy importante.
Por eso me complazco en que esto se haya realizado. Me gusta que las dos entidades, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Buenos Aires, nos hayamos unido en esto. Lo celebro y bueno, que se repita. Gracias, doctor Piccirilli, gracias a los organizadores. Les cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Con esto, Darío, damos cierre al evento. Yo pegué en el chat el correo electrónico de nuestra entidad por si tienen alguna consulta adicional. Y bueno, los invito también a ver la página web del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, donde hay capacitación constante en peritaje y demás temáticas. De hecho, también hemos pensado en algún curso específico para abogados, no tan técnico, justamente encarado con el enfoque que decía Darío recién, así que los invito a ver nuestra página web. Muchísimas gracias y bueno... ¿Me permitís un comentario, Sí. Ignacio? En la parte de esta, digamos, aplicación para los abogados, creo que es muy importante, porque ahí lo que se puede llegar a compartir, más allá que el conocimiento técnico de una pericia, es todas las situaciones que se producen, que ninguna pericia es igual a la anterior, y cada uno tiene sus propias circunstancias que le toca vivir en un pleito o en una situación judicial. Esa parte sí puede ser interesante compartir básicamente experiencias y necesidades. Que a veces un abogado dice, bueno, yo tengo esto y cómo lo resuelvo, y es particular de una situación que después se puede generalizar. Perfecto, Darío. Bueno, con esto damos cierre al evento. Muchas gracias por haber participado y esperamos vernos pronto. Gracias a todos, Darío, un por gusto. todo. Gracias, Chao, muchas buenas tardes. gracias. Un gusto.